Hace mucho tiempo. Bueno, en realidad fueron como 12 años. El caso es que en 2010 Roblox era muy distinto. Era un juego muy pequeño, casi nadie lo conocía, y era prácticamente imposible encontrarse con otras personas que hablaran español. Por eso mismo, los pocos hispanos que había se hacían amigos enseguida, y creaban sus propios grupos para poder jugar juntos. A algunos les gustaba luchar entre ellos, se juntaban en un place de free model para jugar con espadas, miniguns o lo que pudieran encontrar. Era todo entre amigos, para divertirse, ver quién era mejor, o para resolver cuentas pendientes. Dos de estas personas fueron Super Jedi 2 y Nirvana 360, jugadores famosos en su día. Los dos se fijaron en clanes ingleses como Fear, Rat o UAF y quisieron hacer lo mismo, trabajando juntos para crear el primer intento de clan latino, Never Back Down. Y digo intento porque NBD fue un fracaso. Una pelea entre los dos amigos hizo que abandonaran la idea antes de iniciar el grupo, y cada uno creó su propio clan, Fire y PMC, los primeros clanes latinos. Fire fue fundado por Nirvana 360 en 2010 y peleó contra grupos ingleses, en especial contra Rat. Murió en 2011, pero revivió como Frozen Flame y se enfrentó al PMC de Super Jedi 2 en la primera guerra latina conocida. Esta guerra fue bastante caótica, y aunque no tuvo un claro vencedor, Frozen Flame acabó muriendo por inactividad poco después. Esto permitió que PMC se convirtiera en el clan más fuerte, dominando a clanes menores como Umbrella Corp y MAF. Tras la muerte de Frozen Flame, Nirvana 360 se alió con Stefano para crear Tao. Tactical Assault Operations fue un clan mixto formado por ingleses e hispanos y consiguió destruir a PMC. Fue el más grande de su época y se alió con The Raven Empire para luchar contra clanes ingleses como Vortex Security. El enemigo más importante de Tao fue Exoria Empire, una revolución separatista creada en 2011 por Gemancito y Basticul, dos miembros muy conocidos de Tao. Exoria atacó varias veces y hasta tenía propaganda para impulsar su causa, pero murió cuando sus líderes se rindieron y volvieron a Tao, donde fueron perdonados. En 2011 nació Edra. El ejército de robloxianos argentinos de Ramacapo 1 entró en guerra con Tao y los dos estuvieron muy igualados. Se enfrentaron muchas veces y hubo varias peleas entre sus miembros, pero al final la guerra acabó con un 2 contra 2. Stefano y Nirvana 360 contra Jeffrey Ubi y Caruso Black Ops. El ganador por muy poco fue Tao. En 2012 Edra fue perdiendo actividad hasta ser derrotado por SAL, un grupo militar formado por algunos de sus antiguos miembros. Tao en cambio siguió vivo y se enfrentó varias veces a The Victorian Empire, aunque nunca le pudo ganar. El final de Tao fue en verano de 2012, cuando una oleada de hackers atacó la comunidad de clanes. Robaron models, juegos enteros y había tantos que era imposible tener un trade justo. Ya no era divertido jugar así, y la gente cada vez tenía menos ganas de aguantarlo, así que Stefano decidió cerrar Tao por inactividad hasta que las cosas mejorasen. Con Gemancito y Teronte, Basticul creó Serum Syndicate como continuación de Tao, y peleó contra clanes como Cis, TIG o Rael. Este último fue fundado por Jeffrey Ubi, Josely12 y Boydastic, a partir de SAL. Con el tiempo se alió con Serum y comenzó a expandirse, conquistando y destruyendo varios clanes más pequeños, y gracias a su legendario developer Pablo Spanish, fue el primer clan latino en tener un holo trading. A Basti no le gustaba tener competencia. Canceló Serum Syndicate para crear el Imperio Prometeo, un clan inglés basado en los Forerunners de Halo, donde mejoró sus habilidades como builder, y volvió a declararle la guerra a Rael. Siempre ha sido común que dos clanes enemigos se hicieran aliados al poco tiempo, como ocurrió con TGPE y Valor Recon, un grupo militar de Ramacapo 1 inspirado en Arma 2 y Warframe. Rael hizo lo mismo con Gemini Raider Federation, un clan inglés de Hyper Shockwave, que en realidad era español, y juntos fueron a la guerra contra TGPE. El conflicto no duró mucho, fue muy confuso y casi no hubo batallas, y al final Rael se aburrió de TGPE y siguió su propio camino. Por otro lado, GRF hizo las paces con Basti, e Hyper consiguió hacerse bastante amigo de Gemancito. Además, Tao hizo una breve reaparición para raidear junto a otros clanes ingleses, pero no logró el mismo éxito que tuvo en 2011. Ese año, Stefano cerró definitivamente Tao cuando se lo entregó a su amigo y aliado Too Cool Fireworks, para que lo cuidase mientras él no estaba. TGPE tenía posibilidades de convertirse en un gran clan, y a finales de 2013 atravesaba su mejor momento. Por desgracia, empezó a sufrir problemas internos a causa de peleas entre rangos altos, sobre todo entre sus líderes. Gemancito, que era el dueño de TGPE, se lo dio a Hyper Shockwave para que Basticul no pudiera controlarlo. Basti fue a pedirle el grupo de vuelta, pero en lugar de devolvérselo, Hyper aprovechó el momento, y destruyó el Imperio Prometeo. Después volvió a GRF para seguir liderando su clan, pero Basti tardaría en recuperarse de aquel golpe. Se alejó de la comunidad hispana y desapareció para intentar reconstruir su imperio. Cada vez había más gente interesada en el mundo de los clanes latinos, y con el tiempo se inspiraron para crear muchos otros grupos como Fuerzas Aliadas, MEX y Roblox Fuerza Superior. Estos dos últimos, con temática militar, fueron los antepasados de las actuales armies. También aparecen clanes de espadas como Rmart, un pequeño grupo medieval y el primer clan en el que estuve.
Rel siguió creciendo y tuvo varias guerras contra SPG Squad, un clan fundado por Seba SPG36 que logró hacer de la competencia durante mucho tiempo. También apareció un pequeño clan muy azul llamado FSA, fundado por Artemiox33 en 2014 junto a gente como Oxlirion, Ricardo Levi 123 o Crazy Good 290. Se enfrentó a RFS y tuvo una intensa guerra contra fuerzas aliadas, que eran amigos de SPG, así que FSA tuvo que pelear contra dos enemigos a la vez. Por lo general fue una época muy buena, con muchos clanes distintos y muchas batallas que los mantuvieron vivos. La comunidad latina estaba sin duda en uno de sus mejores momentos. Pero este momento no duró demasiado. El 15 de agosto de 2014 se produjo uno de los eventos más impactantes que ha vivido nunca la comunidad latina. Un exterminio masivo de clanes y cuentas hispanas, producto de una estafa gigantesca orquestada por la persona más cobarde y despreciable de toda la historia de la comunidad hispanohablante de Roblox, Cygno. Cygno fue un usuario conocido por tener mucho dinero, una persona en la que la gente confiaba para conseguir Robux y Builders Club, el antiguo Premium. Sus amigos le prestaban sus cuentas y él entraba para comprarles lo que pedían, y como era famoso y cumplía con lo prometido, nadie sospechó de él. Se alió con President Johnny, el típico niño americano racista que piensa que nadie fuera de su país tiene derecho a usar internet, y después de meses guardando las contraseñas de sus amigos, atacó. Robó sus cuentas y destruyó sus clanes, pidiendo Robux a cambio de recuperarlos, mientras que Johnny presumía de que su clan, Axiom, había destruido a los inmigrantes. El daño que Cygno causó ese día fue inimaginable. RMART, SPG, Fuerzas Aliadas, RFS, Rel... Los clanes más importantes de su tiempo habían desaparecido en un instante, y no solo se perdieron clanes, sino que además muchos nunca pudieron recuperar sus cuentas. Imagina ser un niño aquel día. Imagina que vuelves de la escuela después de un día duro y lo único que quieres hacer es divertirte con tus amigos en Roblox, pero cuando quieres entrar a tu cuenta, ya no es tuya. Te asustas y no sabes qué hacer, pero cuando corres a pedir ayuda en tu grupo favorito, ya no está. Y lo único que encuentras es una publicación en la que un desalmado se ríe de ti por haber perdido tanto. En ese momento nadie sabía qué estaba pasando, ni por qué Cygno haría algo así. Si realmente lo hizo por dinero, por fama, por Axiom o simplemente por aburrimiento. Incluso hoy, 8 años después, todavía no lo sé. Y dudo mucho que él mismo lo sepa. Pero bueno, que la chupe. Después de la injusta caída de Rel, Jeffrey Ubi comenzó a perder interés por los clanes, pero Voidastic lo animó a seguir adelante. No eran los únicos que pasaban por un mal momento. GRF había perdido mucha actividad, y Basticul volvió a la comunidad con ganas de reconstruir TGPE. Los cuatro empezaron a hablar, y se les ocurrió una idea para devolver la vida a sus clanes. Aunque fueron enemigos, dejaron atrás sus diferencias para trabajar juntos en un nuevo y colosal proyecto, la Planetary Star Confederation. PSC fue un superclan formado por 3 grupos, uniendo fuerzas para crear algo mucho más grande. Funcionaba igual que un clan normal, pero dio mucha importancia a la ambientación y el roleo, y se dividió en 4 razas que lucharon unidas bajo una misma bandera. Los Gemini fueron la continuación de GRF, una federación diplomática de humanos liderada por Hyper Shockwave. Los Prometheans estaban formados por los leales de Basticul y el antiguo TGPE, y en el rol eran un gran imperio alienígena con tecnología avanzada. El rol se dividió en 2 mitades, una de Jeff y otra de Void. Los Legionnaires eran una república militar de soldados mejorados cibernéticamente, y los Inertians un reino de guerreros salvajes basado en el honor y la tradición. El grupo parecía tener un futuro brillante, pero tuvo algunos problemas durante su desarrollo. La barrera del idioma, las diferencias entre líderes, las tensiones entre razas, al final fueron demasiado para PSC y el clan no consiguió mantenerse unido. Cerró ese mismo otoño y sus integrantes siguieron caminos separados. GRF había puesto todas sus esperanzas en PSC y no pudo continuar después de su fracaso, así que Hyper Shockwave y sus amigos decidieron cerrar el grupo antes que dejarlo morir de inactividad. Basticul abandonó definitivamente la comunidad latina, llevándose a sus Prometheans para reconstruir TGPE. Y como no podían volver a Rel, los soldados de Jeff y Voidastic se unieron a clanes más pequeños, que aparecieron después de la purga o que sobrevivieron a ella. La purga hizo mucho daño, pero al final fueron sus culpables los que se llevaron la peor parte. Johnny fue exiliado de su propio grupo, y poco después The Raven Empire dio shutdown a Axiom como él hizo con tantos otros clanes. Pero lo más irónico de todo es que aquel mismo niño racista que odiaba a los latinos ahora está en el ejército mexicano. Por otro lado, Cygno fue odiado no solo por sus amigos, sino por toda la comunidad latina. Y además, nadie le pagó nada para recuperar los grupos que él robó, así que tuvo que regalarlos o venderlos por mucho menos. Al final, acabó solo y olvidado, y con el tiempo Roblox le borró la cuenta, seguramente por estafar a quien no debía. Y por si perder sus grupos, sus amigos y sus cuentas no fuera suficiente, la purga acabó teniendo el efecto contrario, y en lugar de eliminar a los clanes latinos, les dio a muchos la oportunidad de formar parte de la historia.
El ejemplo perfecto es FSA, que seguramente habría desaparecido si otros clanes más grandes siguieran vivos. En cambio, sobrevivió y Artemiox aprovechó la oportunidad para crecer reclutando a miembros de los clanes destruidos. Muy pronto, Sebas volvió con SPG Force Legion y sintiendo que Artemiox le había robado a sus soldados, declaró la guerra a FSA y los dos clanes pelearon casi todos los días. Aunque SPG era mucho más fuerte y solía ganar siempre, Artemiox buscaba cualquier excusa para declarar auto-win, así que al final cada uno llevaba su propia cuenta de victorias. Con el tiempo acabaron hartos el uno del otro y se separaron, y mientras que FSA siguió su camino, SPG no pudo recuperar la actividad que tenía antes de la purga. Pero el mayor problema de SPG llegó a finales de año, después de la muerte de PSC. Rael había vuelto. Aunque Jeff estaba listo para retirarse, Voidastic tenía otras ideas. Encontró al tipo que compró Rael, pero no quería devolverlo gratis, así que Void tuvo que trabajar para conseguir Robux y comprarlo de vuelta. Por suerte para él, Cygno ya había hecho todo el trabajo. Cuando robó el grupo, intentó revivirlo él mismo para reírse de Jeff, y gastó mucho dinero en comprar soldados, rangos altos y hasta anuncios, así que Void recuperó un Rael mucho más grande y popular de lo que nunca había sido. El nuevo líder de la Legión volvió con ganas de guerra, y al ver que muchos de sus antiguos soldados se habían ido a otro clan, les ordenó salir de FSA si querían regresar a Rael. Esto causó un gran conflicto entre Voidastic y Artemiox, y se enfrentaron muchas veces. Hubo duelos, raids, guerras y sobre todo memes. Muchísimos memes. Los dos grupos se lanzaron beef como nunca en la historia, insultándose a diario en los forums. También crearon una infinidad de imágenes y vídeos burlándose los unos de los otros, desde parodias de los Simpsons hasta sipeos entre sus líderes. Pero sin duda, lo más absurdo de todo ocurrió cuando los miembros de Rael y robloxianos españoles tuvieron la increíble idea de elevar al líder de FSA al nivel de Dios. El Diox Artemiox había nacido, un ser de infinito poder e incalculable sabiduría, comparable solo al mismísimo Cristo Rey, una fuerza imparable capaz de destruir a cualquier enemigo con una sola palabra: auto-win. El entonces famoso developer Foca llegó a crear una película de animación entera sobre él, a la que llamó La Pasión de Artemiox, una parodia de proporciones bíblicas que ridiculizaba por igual a toda la comunidad de los clanes. Los memes y las risas estuvieron bien, pero no fueron el único motivo de esta época dorada. Las guerras entre Rael y FSA inspiraron toda una explosión de nuevos clanes, como SFA, Voxel Legion, SGL, Extreme Legion, FME o Los Vergadura. Algunos de los más importantes fueron ITE y CV Army Elite, de Álvaro 2323 y de Devil 20213, que se aliaron con los clanes más grandes. SPG regresó como Recon Raiders, duró mucho más que Force Legion y siguió enfrentándose a FSA junto con Rael y CV Army Elite. Vale, chavales, seguid viendo el vídeo, ¿no? Estamos por la mitad, ya queda poco. Vamos a hacer un pequeño intermedio y contar un par de cositas que pasaron en Rael que no ameritan una época entera, pero bueno, están graciosas, ¿vale? Venga. En 2015, Rael también luchó contra clanes ingleses como BAC o Armadine Industries, un grupo militar liderado por un niño racista al que le daba miedo leer en español, Killiside. Resulta que la base de Rael fue creada por Jeffrey Ubi y Basti Cool para PSC, y Pablo después la transformó en Fort Diamond. Lo que no sabía era que Basti le vendió esa misma base a Armadine, y los chicos de Killiside pensaron que The Mexicans se la habían robado. El líder de Armadine fue a llorarle a Voidastic para que la borrase o irían a la guerra, y Void, en una jugada de exactamente 832 de IQ, publicó la base como free model para que todo el mundo pudiera usarla. Obviamente, Killiside se emperró vivo y le declaró la guerra a Rael, justo lo que Void quería. Armadine atacó Fort Diamond y aunque consiguieron un par de victorias, lo normal era que la Legión los mandase a casa con tremenda patada en la raja. Otra historia memorable tuvo que ver con la Holder de Rael, una cuenta secundaria que era dueña del grupo cuando hacía falta BC para hacerlo. Pues resulta que aquella cuenta era robada, y aunque ahora se arrepienten y saben que aquello estuvo mal, en aquel entonces los líderes de Rael no pensaron mucho en las consecuencias. Aprendieron la lección cuando su dueño quiso recuperarla, pero por error acabó bloqueándola, y ya nadie pudo entrar, ni él ni Rael. Desde entonces el clan se quedó atorado con una Holder inservible, haciendo imposible configurar el grupo. Ni cambiar la descripción, ni el logo, ni los uniformes. Moraleja, niños, robar está muy feo. Durante este tiempo aparecen dos personajes que se volvieron infames en la comunidad latina. Estos son Mid y Goodmans. Mid era una persona muy ambiciosa y creía merecer poder en cualquier grupo al que entrase. Al principio era un soldado excelente, pero no tardaba mucho en causar problemas y pelearse con otros. Su mal comportamiento tenía hartos a sus compañeros, que hicieron muchos memes y parodias para burlarse de él, y aunque a veces rozaban el bullying, la mayoría eran más que merecidas. Él no pensaba lo mismo, decía que no se metían con él por ser un cabrón, sino porque todos los demás eran racistas, exigiendo ser rango alto para poder castigarlos. Si lo conseguía, abusaba de su poder, y si no le daban lo que quería, se enfadaba y se iba del grupo haciendo el mayor daño posible. Robaba models o places y se los vendía al grupo enemigo a cambio de poder entrar, insultando a sus antiguos amigos siempre que podía. Y eso estuvo haciendo una y otra vez, cambiándose de nombre tantas veces que ya nadie se acordaba de ningún otro.
Gunmens, por otro lado, era el segundo al mando de Artemiox en 2014, pero fue expulsado de FSA por abusar de su poder e insultar a Chile. Para vengarse, se unió a sus enemigos en SPG, pero con el tiempo decidió crear su propio clan. Marex fue creado por Basti Cool como intento de revivir el Imperio Prometeo, pero fracasó a los pocos meses y se lo vendió a Gunmens, que consiguió convertirlo en un importante rival para Rail y FSA. Esto hubiera causado una guerra triple, pero dos personas pudieron evitarlo. Uno fue Hyper Shockwave, que volvió como Phantom Essence para ayudar a Rail a mejorar, y la otra fue el segundo al mando de la Legión, o sea, yo. Los dos pensábamos que los clanes latinos tenían que dejar de pelear si querían crecer y luchar contra los clanes ingleses, y aunque fue difícil, ese verano convencimos a los tres líderes de Rail, FSA y Marex para que trabajasen juntos en una triple alianza. Era buena idea, pero no duró demasiado. Void seguía sin confiar en Artemiox y apoyó mucho más a Marex que a FSA, y cuando Arte se quejó sobre esto, Void se enfadó y destruyó la alianza. Ahora Marex y Rail se aliaron contra FSA, y la guerra continuó. Artemiox, viendo que no conseguía derrotar a sus enemigos, supo que algo fallaba en su clan. FSA era grande, pero caótico, y no todos sus soldados sabían pelear contra algo como Rail o Marex. Por eso decidió que era hora de cambiar. Se cambió el nombre y se volvió más serio y maduro, llevándose a sus mejores soldados a un nuevo clan, el Imperio Axurial, un grupo mucho más moderno y organizado que FSA. Incluso creó la Academia Axurial para asegurarse de que todos los que quisieran entrar al Imperio fuesen lo bastante buenos. El grupo fue todo un éxito, y aun siendo mucho más pequeño que FSA, pudo defenderse contra sus enemigos, y hasta consiguió derrotar a Basti Cool. Voidastic se sintió desafiado y ordenó a sus soldados salir de Marex para concentrarse en Rail y así atacar al Imperio Axurial con todas sus fuerzas. Esto hizo que Marex perdiese bastante actividad, pero pudo mantenerse vivo atacando a nuevos clanes como DMR o GNR, que consiguieron hacerse bastante grandes. También aparece la familia Optic, un grupo muy selectivo de jugadores que pelearon juntos como mercenarios. Después de pasar años ignorando a la comunidad latina, Basti Cool volvió con una nueva idea: revivir PSC. Habló con Void, Jeff y Phantom, y a todos les pareció bien unir fuerzas para crear NeoCop, la nueva convergencia. Recuperaron las razas de PSC y las llenaron con miembros de Rail, el nuevo Imperio Prometeo y hasta el antiguo GRF, y aunque Marex no fue parte de la convergencia, Gunmens también quiso aliarse con NeoCop para donar soldados y conseguir un poco más de actividad. Una vez más, ingleses e hispanos trabajaron juntos, cada uno ayudando como podía. Void reclutó soldados y trajo mucha actividad, Basti y Pablo crearon places completamente nuevos, Phantom y yo supervisábamos NeoCop solucionando problemas entre sus miembros. Todo parecía ser perfecto, y con el tiempo, la convergencia podría haber sido incluso más grande que PSC, pero pronto empezaron a llegar problemas desde donde menos esperábamos, la misma persona que empezó el proyecto. Se suponía que todas las razas de NeoCop eran iguales, pero Basti necesitaba sentirse superior al resto, así que comenzó a trabajar a escondidas. Reclutó nuevos miembros solo para Promethea, creó un chat exclusivo para su raza y hasta construyó places enteros que no compartió. Cuando lo descubrimos dijo que la idea de NeoCop no le gustaba. En lugar de una alianza dijo que sería mejor si fuera una especie de metaverso, donde las cuatro razas pelearan entre ellas. Basti buscaba una excusa para trabajar solo con Promethea y abandonar a los demás, pero los otros líderes lo sabían y le dijeron que no, de modo que se enfadó y se fue de NeoCop, llevándose a sus soldados a otro intento de revivir el Imperio Prometeo. Las otras razas intentaron continuar el proyecto, pero los problemas de NeoCop solo acababan de empezar. Alguien había entrado a la cuenta del grupo, expulsó a Phantom y casi robó Marex. Por suerte se pudo evitar, pero para entonces Jeff dio el proyecto por muerto y se fue. Después Void intentó mantener NeoCop vivo con una sola raza, pero al final decidió que no merecía la pena y volvió a Rail. Fuera de la convergencia, Artemiox seguía trabajando en el Imperio Axurial, pero perdió mucha actividad. Al final cerró el grupo y volvió a abrir FSA, mejorándolo con todo lo que aprendió en su imperio. Después de la caída de NeoCop, Rail y Marex siguieron aliados durante un tiempo y pelearon contra el renovado FSA, pero entonces Gunmens la cagó muy fuerte. Marex seguía perdiendo actividad, y los soldados de Rail ya no querían ir a sus eventos porque veían que el clan estaba muriendo. Para solucionar esto, Gunmens tuvo una magnífica idea: pagarles. Repartió Robux a los soldados de Rail para que abandonasen el grupo de Voidastic y se unieran al suyo, diciéndoles que Rail estaba acabado y que les daría mucho más cuando Marex fuera el clan más grande de la comunidad. Esto provocó que la actividad de Rail bajase de forma peligrosa, y Voidastic empezó a sospechar. Nos envió a Phantom y a mí a investigar a Gunmens, y descubrimos que además de comprar miembros de Rail, también había robado varios models y hasta places enteros sin que nadie lo supiera. Cuando Voidastic vio todo lo que estaba haciendo su supuesto aliado, enfureció, y fue inmediatamente a enfrentarse a él. Pero Gunmens no quiso hablar, y huyó rompiendo la alianza. Regresó al poco tiempo con un nuevo aliado, Rail, o sea, otro Rail, un falso Rail inglés con más de 3000 miembros, 10 veces más que el verdadero. Gunmens los había engañado diciéndoles que Rail había copiado su grupo, y les ofreció Robux para entrar en guerra. Voidastic nunca rechazaba un desafío, pero sabía que no podría hacerlo solo. Se alió con Artemiox una vez más, y tanto FSA como Rail pelearon juntos contra Marex y sus nuevos aliados.
Incluso unidos no siempre podían resistir la fuerza de Frel, y Goodmans no tardó en burlarse de sus enemigos aunque le andasen carreando. La guerra fue completamente injusta, y Rel lo sabía, pero nunca se rindieron. Boydastic sabía que Marex dependía de Frel para ganar, así que él mismo fue a hablar con el clan inglés para contarles la verdad. Cuando vieron el tipo de persona a la que estaban ayudando, abandonaron a Goodmans, y Marex se quedó solo contra Rel y FSA. Mientras que Marex recibía la golpiza de su vida, aparecieron todo tipo de memes contra Goodmans, burlándose de él por haber perdido a sus aliados, por embustero, por tramposo y sobre todo por peruano. Era imposible que Marex ganase, y al final Goodmans se cansó de perder y dejó de aceptar batallas contra Rel o FSA. Nunca admitió su derrota, pero la guerra acabó de forma humillante para él. Aunque Rel consiguió mucha actividad durante la guerra contra Marex, comenzó a perderla una vez acabó. Después de una victoria tan importante y con tantos años en el juego, Boyd se cansó de los clanes y dejó de aportar al grupo, y las pocas veces que se conectaba hacía lo que quería y era bastante agresivo con sus soldados. Rel dependía mucho de su líder, y los rangos altos no querían que muriese por inactividad después de tanto tiempo, pero cada vez que intentaban hablar con Boyd sobre los problemas del clan, él no los escuchaba, así que decidieron entrar en huelga. Dejaron de organizar eventos y le dieron dos opciones: empezar a escuchar a su equipo para salvar Rel entre todos o darle el puesto de líder a alguien que lo hiciera. Él no se lo tomó bien, y dejó Rel en manos de sus oficiales sin elegir ninguna. Se quedó con su puesto, pero ya no ayudaría en nada, y seguiría tomando las decisiones que quisiera. Los rangos altos siguieron en huelga, y aguantaron así hasta que Boyd cruzó la línea. No solo dejó que Mid volviese a Rel, sino que además le hizo rango alto. Jeff y los demás estaban furiosos, no podían creer que Mid fuera a convertirse en oficial después de haberlos traicionado tantas veces. Para muchos, Rel estaba acabado, y ese verano iniciaron un golpe de estado que acabó con ella. Pronto todos abandonaron Rel, llevándose a sus mejores soldados y dejando atrás a Boydastic para crear Sons of the Legion. El objetivo de Sol era continuar Rel sin la tiranía de Boydastic, un grupo mucho más justo y democrático liderado por Jeffrey Ubi y los veteranos de la Legión. Estaría basado en Outer Heaven y otras organizaciones de Metal Gear y se expandiría más allá de los clanes latinos. Al menos esa era la idea. Al final, Sol quedó como solo un movimiento. Jeff se dio cuenta de que realmente no quería continuar, y decidió retirarse de los clanes como ya habían hecho muchos de sus viejos amigos. Algunos como Jorge, Alex y Phantom hicieron lo mismo, y los demás siguieron caminos separados. Después de Sol, los soldados de Rel se unieron a otros grupos, como FSA, Marex, GNR y DMR, o a nuevos clanes como Aethers, Silver Crew o Crypted Squad. Fue una época con muchos grupos distintos, y muchas batallas que los mantuvieron vivos. En FSA, Artemiox consiguió ganarse el respeto de sus nuevos soldados, demostrando ser un buen líder capaz de escuchar a su gente. Se preocupaba por las opiniones de sus miembros, y hasta daba clases a los más nuevos como lo hacía en la Academia Exurial. Muy pronto, él y su equipo empezaron a trabajar juntos en todo tipo de proyectos para mejorar FSA, desde reclutamiento y bases nuevas hasta propaganda y cambios estéticos. Durante este tiempo, Marex también recuperó fuerzas y volvió a entrar en guerra contra FSA. Artemiox tenía mejores soldados, pero Goodmans tenía muchos más, así que las batallas estuvieron muy igualadas. Por desgracia, el líder de Marex siempre había sido mal perdedor, y comenzó a ganarse una mala reputación por hacer trampas, desde utilizar cheaters o mercenarios ingleses hasta esconder ventajas injustas en sus bases, como caminos más cortos hacia los objetivos o cafés que curaban a sus soldados. A finales de 2016, FSA alcanzó su mejor momento. Artemiox estaba orgulloso de todo lo que había conseguido y decidió que ya no le quedaba más por hacer, así que se retiró como líder y le dio el clan a El Trauco, uno de los primeros en unirse al nuevo FSA y un soldado que destacó desde el principio. Lo que no se esperaba era que El Trauco le traicionaría y que al poco tiempo de conseguir el grupo se lo vendería a Goodmans, que lo guardó como trofeo. Después se marchó junto a Dominic, Luciflex, Naza y otros para crear Aldur Legion, un clan de espadas similar al antiguo Rel formado por muchos de quienes participaron en Sol y que se ganó a varios enemigos importantes. El primero, obviamente, fue Artemiox, que enfurecido por la traición del Trauco revivió el Imperio Exurial junto a sus más leales para vengarse. Boyd hizo lo mismo con los soldados que nunca le dejaron y se unió a Goodmans para crear el puesto de control. Los dos clanes compartían un único objetivo: destruir a Aldur Legion. Sin embargo, el Trauco no quiso aceptar batallas contra ninguno de los dos y simplemente ignoró a Boydastic y Artemiox, mientras que los soldados de Aldur les dedicaban memes y se reían de ellos. Al final, los dos líderes traicionados se aburrieron de esperar y cerraron sus clanes para retirarse y reflexionar. Por otro lado, Aldur también evitó a Marex por la mala reputación de Goodmans, y su clan fue perdiendo actividad hasta quedar abandonado, como la mayoría de clanes hispanos de su tiempo. Esta fue una de las peores épocas para la comunidad, y como ya no quedaba nadie, Aldur tuvo que atacar clanes ingleses para poder sobrevivir. Apenas pudo crecer, y al final quedó como un pequeño grupo de amigos que se juntaban para jugar de vez en cuando, pero por suerte pudo resistir y mantenerse vivo el tiempo justo para librar una última batalla.
Ni Rel ni FSA pudieron recuperarse de sus traiciones, y los intentos de venganza de sus líderes fracasaron prácticamente al mismo tiempo. Cualquier otra persona se hubiera rendido, abandonando para siempre la comunidad por la frustración. Pero ni Voidastic ni Artemiox eran cualquier persona. Los dos fueron la mayor rivalidad que existió nunca en la comunidad latina, dos personas completamente opuestas. Un líder agresivo y feroz contra otro tranquilo y metódico. Por eso todos se sorprendieron cuando dejaron atrás su pasado y se unieron bajo un mismo clan, Anexo. Una desesperada fusión entre Rel y el Imperio Axurial, con la fuerza bruta de uno y la organización de otro, que tuvo un desarrollo extremadamente rápido. En solo unos meses ya tenían un entrenamiento, un fuerte, armas e interfaces nuevas. El clan estaba listo para funcionar, y su primer objetivo fue Aldur Legion. Al principio, los muchachos del Trauco no se lo tomaron en serio, aún no se creían que Void y Arte estuvieran trabajando juntos. Como siempre, hubo muchos memes, pero esta vez sí que hubo una batalla, un único raid que decidiría por fin al vencedor. 5 de julio, Aldur Legion invade Anexo en su fuerte Zurewarth, los dos mayores líderes de la historia de los clanes contra algunos de los mejores luchadores que ha visto nunca la comunidad. Los soldados de la conglomeración estaban bien entrenados y conocían muy bien su base, pero les faltaba experiencia. Al final, Aldur Legion consiguió la victoria, y no volvió a luchar contra Anexo después de ese día. Tristemente, el grupo no vivió mucho tiempo para celebrarlo. Con su mayor enemigo derrotado y su objetivo cumplido, tanto sus líderes como sus miembros perdieron las ganas de pelear. El grupo terminó muriendo ese verano, y con él parecía que la historia de los clanes había terminado. Pero no fue así. Puede que ya no hubiera más guerras, puede que ya no hubiera más memes, pero Aldur Legion no fue el último clan latino. Aún quedaba uno vivo, y aún quedaban todos los que estaban por llegar. Aún quedaba Anexo. Pues ya estaría. 7 años de historia resumidos en menos de media hora. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, más todavía si habéis aguantado hasta el final. Han sido unos meses de mucho trabajo, de mucha investigación, y aunque haya sido un proyecto muy grande, pues también ha sido uno que me he divertido mucho haciéndolo, y me alegra que mi esfuerzo pues haya podido merecer la pena. Que la gente que ha vivido esta historia pues pueda recordarla, que los que no tenían ni idea puedan saber qué ha pasado, qué hay detrás de todo esto, y que bueno, que los demás nos hayamos echado unas risas, que es lo importante. Quiero agradecer también a toda la gente que me ha ayudado con el proyecto, que me han pasado grupos, que me han pasado imágenes, historias, y sobre todo a la gente que he podido entrevistar, como Estefano, como Hyper Shockwave, como Voidastic, y que este proyecto pues no habría sido posible sin ellos. Y aún así, como he dicho al principio del vídeo, con todo lo investigado, con todo el trabajo, seguramente haya cosas que no estén del todo correctas o gente que recuerde las cosas de otra manera. Y por eso os invito a que en los comentarios me digáis en qué he podido fallar, qué cosas no termináis de entender, qué cosas no os cuadran. Y si me pasáis información y yo puedo comprobar que de verdad me he equivocado y que tenéis razón, pues añadiré todos los cambios a un comentario fijado y os agradeceré por haberme ayudado a corregirlo. Por otro lado, también quiero pedir disculpas a todos los que no han podido aparecer en el vídeo, a todos los clanes que no he podido encontrar, a toda la gente de la que me he olvidado y en general a cualquiera que haya tenido ganas de aparecer y pues no haya podido. De fondo estaréis viendo imágenes que he ido recogiendo durante todos estos años y con un poco de suerte quizás aparecéis en alguna, que son recuerdos muy bonitos también. Entonces, esto todavía no se ha acabado. Quedan 5 años, de 2017 hasta ahora, que son básicamente la historia de Anexo y de muchos clanes que faltan porque todavía no han aparecido. El problema es que, como se ha visto en el vídeo, yo me retiré después de Aldun, y en verano de 2017 pues ya no jugaba tanto, estaba mucho más inactivo, me involucraba menos, y el tiempo que estuve pues fue jugando con mis amigos, haciendo memes, y conforme he ido creciendo pues le he dado menos importancia, le he prestado menos atención, porque al fin y al cabo, antes o después, todos tenemos que dejarlo. Entonces, la idea que tengo es preguntarle a gente que está mucho más informada que yo y por eso os pido que me ayudéis con la siguiente parte. Tenéis mi Discord abajo si me queréis pasar historias de estos años, si habéis tenido clanes, si tenéis imágenes, si tenéis recuerdos, cualquier cosa que os parezca importante y que os haga ilusión ver en el siguiente vídeo. Y bueno, dicho esto, nada más que decir. Muchas gracias otra vez a todos por ver el vídeo, por interesaros por lo que hago, por todo, muchas gracias. Y ya está, venga, hasta la próxima.